Hola, mi nombre es Elvin Omar Aplicano, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la clase de formulación y evaluación de proyectos, impartida por el licenciado Ruiz Tulio de Grandes, explicaré el tema de identificación de proyecto. Los antecedentes del problema que origina el proyecto. Estos se analizan desde tres tipos de perspectivas: la histórica, la actual y la futura. Es por este medio de análisis que se deduce cuál sería el comportamiento del problema si no se actúa. Es decir, que si no se interviene y si no se lleva a cabo el proyecto, igualmente se deben hacer una evaluación de la situación sin proyecto y también igualmente se debe hacer otra evaluación de la situación con el proyecto. Ahora, la definición del problema de la necesidad por resolver, esta es analizada anteriormente, proporciona los elementos y los criterios que se requieren para precisar el problema y la necesidad por resolver. También se debe determinar en forma concreta y simple cuál es el problema o la necesidad que se resolverá con el proyecto que se va a ejecutar. Y es importante y no hay que confundir el problema con las alternativas del proyecto que se propone para solucionarlos. Las alternativas del proyecto. Eh, las diferentes alternativas de ideas de proyectos identificadas se pueden sustentar con la información, puede ser cualitativa o cuantitativa, y estas se relacionan con tres aspectos: los costos globales de cada alternativa, la factibilidad de cada alternativa y la viabilidad de cada alternativa. En la selección de la mejor alternativa de proyecto es importante y hay que tomar en cuenta las ventajas y las ventajas de cada una de las alternativas, y es importante tomar en cuenta las ventajas y las ventajas de una alternativa frente a las otras. En esos parámetros se deben considerar, como se mencionó anteriormente, los costos, la factibilidad y la viabilidad de cada una de las ideas de proyecto, y por lo tanto la alternativa de proyecto seleccionada debe tener ventajas sobre las otras alternativas. Los objetivos del proyecto, el general y los específicos. El general es aquel que responde a la situación problemática planteada. Se enmarca el problema específico que se pretende solucionar con el proyecto. Es decir, en otras palabras, el escenario en donde se encuentra el proyecto, las condiciones o el fin que deberá guiar y justificar la existencia de dicho proyecto. Y los objetivos específicos son aquellos que se deben de formular con base en los logros obtenidos en cada una de las fases, entre ellas la fase de operación la fase de ejecución del proyecto. La justificación del proyecto. La justificación del proyecto debe explicar algunos aspectos, como son los siguientes que mencionaré: la importancia que se debe para llevarlo a cabo, es decir, explicar la necesidad o razón del proyecto para ejecutarlo en sí; la forma en que el proyecto va a resolver el problema o la necesidad, puede ser de la población o de alguna necesidad específica del lugar, de la localidad; la razón por la cual se ha diseñado de manera planteada. Ahora, el panorama o estado futuro de la situación problemática después de la intervención propuesta. En resumen, podemos decir que hay que describir los beneficios que se pueden esperar y que podemos obtener mediante la puesta en práctica de este proyecto, incluyendo, puede ser, su contribución al logro de los objetivos generales. Las estrategias de desarrollo del sector que enmarca el proyecto. La forma en que el proyecto se enmarca dentro de las políticas y estrategias generales del desarrollo. También hay que tomar en cuenta el grado de vinculación que está ligado con ellas. Se puede estudiar desde la perspectiva nacional, regional, sectorial o institucional. La forma en que es más específicamente el proyecto responde a los lineamientos de la política económica establecida por el gobierno. Y es importante también la detección de alguna de las políticas específicas, pueden ser fiscal, monetaria, comercial, entre otras. Eh, También hay que tener en cuenta consecuencias que pueden ser positivas o negativas sobre la factibilidad o la viabilidad del proyecto, y que de existir haya que considerarla en el análisis respectivo. Los recursos para el proyecto. Existen recursos disponibles y recursos posibles. Entre ellos, los disponibles pueden ser institucionales o de la comunidad. Entre ellos se puede mencionar los institucionales, pueden ser personal especializado, equipo, espacio físico, entre otros. Y la comunidad pueden ser mano de obra, materiales, terrenos, etc. Y los recursos posibles, estos deben describir los recursos que tienen algún potencial de ser empleados. Pueden ser la institución dueña del proyecto, la comunidad que se beneficiará del proyecto, y las instituciones financieras u organismos que cooperarán para que se lleve a cabo la finalidad con el proyecto que se va a realizar y que pueden apoyarlo. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias.